Bueno, buenos días. Hoy tengo el placer de presentarles a Martín Aldao, que es profesor de Teoría del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, también es investigador del CONICET. Nos conocemos hace, la verdad, que muchos años, en la época de cursada de grado, siempre trabajando en paralelo, digamos, sobre temas que no se tocaban, pero en círculos más o menos cercanos. Así que para mí es un placer hoy que la vida nos haya llevado a encontrarnos aquí en Girona y nos presentes un seminario con lo que estás trabajando. Los temas que trabajan normalmente Martín tienen que ver con el derecho público, el principio de igualdad, derechos sociales básicamente, ¿sí? Y de hecho ahora lo que vas a presentar es parte de una investigación en la que estamos todos enredados. Claro, estamos todos enredados en un proyecto en el que nos hemos metido a la Universidad de Girona y Universidad de Buenos Aires como promotora, y Girona tiene una patita ahí metida también. Bueno, el título de la presentación es De la calle al estrado, el rol de los abogados en la construcción del campo de los derechos sociales. Más o menos, te digo, hay 40 minutos para la presentación. Perfecto. Y después una hora o lo que sea para el debate. Tu tiempo, gracias. Bien. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Diego que hizo posible este encuentro, a todos ustedes por estar acá y prestarse a escuchar estas ideas un rato, y a Víctor, que hizo posible, digamos, todas las condiciones materiales de este encuentro. No contestaba los mails, yo no le contestaba los mails, yo siempre me resolvía todos los problemas o no resolvía todos los problemas. Bien, antes voy a hablar muy brevemente de este proyecto. PIC Raíces es un proyecto de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica Argentina. La idea es armar redes de trabajo, y poder tener esta posibilidad, ¿no?, de intercambiar gente en la Universidad de Buenos Aires. Está Diego de la Universidad de Girona, está Laura Clérico, que está en la Universidad de Erlangen-Nuremberg, en la Friedrich Alexander. Hay una chica que está trabajando en el Instituto de Historia del Derecho de Frankfurt, en el Max Planck. Entonces, la idea es esto, ¿no?, armar redes y poder intercambiar, ¿no?, experiencias y conocimiento. En nuestro caso, sobre el tema de la exigibilidad de los DESC, ¿no?, el tema de todas las discusiones que hay alrededor de la intervención de la justicia en la garantía de derechos sociales. Bien, los integrantes del grupo están ahí. La directora es Leticia Vita. Somos casi todos doctores. Hay un par de magísters ahí que están haciendo su doctorado en el equipo. Me gusta estar acá en un lugar donde tienen ya un equipo de trabajo conformado. Esto no siempre es común, ¿no?, que se trabaje y se discuta colectivamente, al menos allá. Un poco para contextualizar la discusión o por qué nos ocupamos de los derechos sociales. Ahí vamos. ¿Cómo cambió la...? Aquí, perdón. Ahí va. ¿Lo pasó? Bien. El contexto que nos lleva a nosotros como equipo, que venimos todos de lugares bastante diferentes, a ocuparnos de los derechos sociales, es un poco una contradicción fuerte que hay en la Argentina respecto del reconocimiento normativo de los derechos sociales y del cumplimiento efectivo de los derechos sociales. En esto el año 1994 es un momento clave. Por un lado tenemos una reforma constitucional en Argentina que introduce un montón de tratados de derechos humanos, les da rango constitucional. Entonces tenemos un piso normativo muy alto en términos de reconocimiento de derechos, pero el año 94 es el año que en Argentina se empieza a cocinar lo que después va a ser la crisis del 2001. ¿No? Empiezan los primeros choques fuertes entre desempleados, gente en paro, que empiezan a ocupar calles, se genera mucha desigualdad por las políticas o la crisis económica de la época, que va a llegar del 94, va a ir hasta el 2001, ¿no?, en un momento durísimo para el sistema institucional argentino. Entonces, no sé si están familiarizados con la crisis del 2001. Muchos argentinos vinieron para España en ese periodo. Era un momento, diciembre del 2001, era un momento que no se sabía si el Estado existía o no existía, si iba a seguir o no iba a seguir, si se iba a cambiar la clase política o no se iba a cambiar, a la clase política. Fue un momento de inflexión. En medio de ese momento, más o menos a partir del 2001, aunque estoy haciendo una línea general, se produce primero el surgimiento y después la proliferación del litigio en materia de derechos sociales, ¿no? En un contexto de crisis que en realidad no es peculiar de la Argentina, toda Latinoamérica durante la década de los 90 y hacia el 2000 va a experimentar mucho conflicto social por las desigualdades generadas por la crisis económica. En Argentina, digamos, la toalla la va a tomar, o la posta la va a tomar el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial va a empezar a producir jurisprudencia sobre derechos sociales. Esto, uno lo dice así un poco ampliamente. Si uno se fija y empieza a analizar la jurisprudencia concreta, que era algo que hablábamos con Diego recién,
Por ejemplo, el derecho a la salud aparece reconocido por los tribunales argentinos desde el 94, ¿no? Se ve que era un tema como muy sensible, entonces es tempranamente reconocido por la jurisprudencia, pero otros derechos menos dramáticos, como puede ser vivienda, o, bueno, yo digo menos dramáticos porque lo estoy comparando con chicos que no reciben medicamentos, ¿no? No es que no sea dramático lo de vivienda, no van a ser reconocidos sino hasta bastante más tarde, en general a partir del 2004 va a empezar a haber una jurisprudencia más o menos sostenida en materia de reconocimiento de derechos sociales. Ahí va. Esto genera, digamos, una serie, o se da en un contexto en el que hay una serie de problemas, ¿no? Para empezar, a partir del 2001 hay como una reconfiguración en la relación que hay entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? De ser un país que estábamos como muy acostumbrados como ciudadanos a ejercer, digamos, a entender la democracia como el ejercicio del voto. Veníamos de una dictadura militar, digamos, la transición a la democracia era muy fuerte, digamos, la democracia representativa como institución durante todo segunda mitad de la década del 80 y entrado el 90. Digamos, este romance de la ciudadanía con los partidos políticos democráticos medio que se va a quebrar o se va a romper un poco en el 2001 y va a seguir habiendo ahí como digamos, ¿cómo podemos decir? Una insatisfacción, digamos, o una conciencia de que se le pueden poner límites al Estado por parte de la ciudadanía, más allá de lo que hagan los partidos políticos, digamos. Una idea de que la democracia no se juega solamente en las urnas, sino que se puede acceder o se puede discutir política en otras instancias, ¿no? En el 2001, como les decía, la otra instancia era como el piquete, la asamblea, la fábrica tomada. Esto se va institucionalizando con el tiempo y esto va a generar que las cortes, los tribunales y la jurisprudencia sean un espacio donde se termina discutiendo política o política pública. Por otro lado, tenemos una reconfiguración también de la relación entre los poderes, ¿no? De pasar de una Argentina donde a principios desde los 80 y 90 había como un acuerdo básico y había una cierta homogeneidad en cuanto a respuestas hacia la ciudadanía de parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, ¿no? Por causas que no podemos trabajar acá porque sería otra discusión aparte, el Poder Judicial se va a ir autonomizando, ¿no? Todavía sigue habiendo al día de hoy como una relación bastante estrecha o una falta de división fáctica de poderes entre Poder Ejecutivo y Legislativo en la Argentina, pero el Poder Judicial va a cobrar un rol preponderante y al mismo tiempo polémico en cuanto a cómo interviene y sobre todo a través del control de constitucionalidad en las políticas públicas, que son lo que produce la administración, y la legislación, que es lo que produce el Poder Legislativo. Por otro lado, se complejiza la distinción público-privado. Esto es algo que ya sabemos, y si ustedes hacen filosofía del derecho privado lo saben muchísimo mejor que yo, ¿no? Digamos, esas cajitas cerradas que alguna vez funcionaron ya no funcionan más. Por otro lado, hay como una reformulación de paradigmas jurídicos, ¿no? Entra en Argentina fuertemente el paradigma neoconstitucional, ¿no? Que viene un poco de Alemania, y que al principio cuando entra con muchos problemas, muchas reticencias. En Buenos Aires es muy fuerte la filosofía del derecho positivista, ¿no? Ese tipo de enfoque y determinados paradigmas de filosofía política y de filosofía del derecho que no explicaban lo que estaban haciendo los tribunales, ¿no? Los tribunales estaban de golpe ahí no tenían reglas claras para resolver los casos, ¿no? Tenían que estar revisando a los otros poderes de un modo que no lo habían hecho, y este paradigma neoconstitucional, que habrá que ver cuánto sirve y cuánto no sirve y qué tan útil es, nosotros lo que vimos en la práctica fue que resolvía o nos permitía entender qué era lo que estaban haciendo los tribunales. Lo que nos pasa cuando empezamos a dar con un discípulo de Alexis que se llama Jan Sigman cursos sobre esta temática o esta línea. Al principio hacíamos jornadas con los filósofos del derecho de allá y bueno, nos echaban a palos y nos decían de todo, y que esto no, que es la anarquía de los jueces y no sé cuánto más. Pero lo que nos ocurría es que cuando dábamos cursos y trabajábamos con, por ejemplo, gente que trabajaba en el Poder Judicial o gente que trabajaba en jueces, digamos, operadores jurídicos y abogados litigantes, resultaba que este marco teórico, diferente al clásico del positivismo más cuadrado, era útil, ¿no? Nos permitía entender esa ola, digamos, de declaraciones de inconstitucionalidad.
Y por otro lado aparecen nuevos requerimientos para las ciencias jurídicas, ¿no? Que vienen pedidos por la jurisprudencia. Estábamos todos en el Departamento de Derecho Público, en Derecho Constitucional, en Derecho Político, como en Filosofía del Derecho, que es otro departamento autónomo, como haciéndonos las grandes preguntas acerca de los grandes problemas jurídicos, y de golpe resulta que el derecho administrativo empieza a resolver cuestiones de vivienda y a preguntarse qué es dignidad humana, qué es una vivienda digna, qué es el derecho a la salud, ¿no? Eso en términos materiales, si quieren. Y por otro lado, el derecho civil empieza a discutir, bueno, conceptos, modelos de familia, concepto de autonomía. Entonces, y todo eso porque esa discusión no viene de la dogmática, no viene de la teoría, sino que viene de la práctica, ¿no? Los tribunales se ven obligados a resolver estas cosas y vamos nosotros un poco a la saga de todo esto. Bien, en ese contexto se generan un montón de líneas de investigación, ¿no? Frente a este fenómeno que es el litigio, el uso indiscriminado, casi les diría, del litigio, aparece como una herramienta más. Hay declaraciones de inconstitucionalidad por todos lados, aunque habría que ver eso, después lo vamos a problematizar un poco. Generan un montón de perspectivas de trabajo en el ámbito de la universidad. Aparece un modelo que es el del litigio estratégico, que viene sobre todo por el lado de una ONG muy importante, que es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que como que plantea un marco teórico para entender este aumento del litigio que viene mucho de la tradición norteamericana, ¿no? Del litigio de interés público, de los derechos civiles, con una matriz así bien americana. Por otro lado, la ciencia política se empieza a dedicar al análisis del impacto de las sentencias en políticas públicas. Esta era gente que en realidad se estaba dedicando al estado de bienestar, trabajaban modelos de estado de bienestar, la CEPAL y compañía, y de golpe, bueno, resulta esto, los jueces empiezan a hacer planes de vivienda, planes asistenciales, familiares, etcétera, y hay que trabajarlo. Por otro lado, hay otra línea de discusión que tiene que ver con la institucionalidad, con la división de poderes en todo ese proceso, que es analizado desde las facultades con una matriz muy, ¿cómo decirlo?, liberal, esto que hablábamos hoy, estos filósofos a la Yale o Harvard o compañía. Y por otro lado aparecen estas otras líneas sueltas, que en realidad son las que más nos interesan a nosotros, que es la gente que empieza a repensar la forma en que se aplica el derecho desde las ramas concretas, ¿no? Del derecho administrativo, del derecho civil, desde el derecho de familia, ¿no? Que están ahí como, a ver cómo decirlo, por lo que me sale es decir que estaban como huérfanos de teoría. No estaban huérfanos de teoría, ¿no? Pero como que los que se debían haber dedicado a desarrollar teoría para resolver esos problemas estaban volando por las nubes. Entonces empiezan a generar como nuevas ideas, nuevos marcos teóricos que son sumamente interesantes. Es en esa época que un montón de nosotros que veníamos del derecho político y de la filosofía del derecho terminamos escribiendo sobre derecho de familia, sobre derecho administrativo, ¿no? Y aprendiendo un montón de esas experiencias concretas. En medio de toda esa ensalada, ese florecimiento indiscriminado de doctrinas teóricas, un poco el objetivo de nuestro proyecto de investigación es empezar a repensar, ¿no? Integrar estas perspectivas. No venimos a inventar, digamos, ninguna nueva metodología de los derechos sociales, sino un poco poner en orden, o por lo menos poner en orden nuestras cabezas respecto de lo que hay, y también repreguntarnos, pues lo que fuimos viendo a lo largo de este tiempo es que quizá las matrices o las ideas básicas, los marcos teóricos con las cuales se piensan estos procesos, hay cosas que dejan sin registrar, ¿no? Tienen ciertas oscuridades u opacidades ahí. Entonces, dentro de este PIC Raíces, ¿no? Habría una línea importante, que es sobre todo la que está a cargo de Laura Clérico y Federico de Facio, que tiene que ver con, que son bien alexianos, que tiene que ver con los argumentos que se utilizan efectivamente en la jurisprudencia para dar o denegar prestaciones en materia de derechos sociales. Acá está toda esta discusión de regla, precedente, principio, que es Dworkin, que es Hart y compañía. No es mi área de especialidad, así que no puedo hablar demasiado de eso. Tema de los cánones interpretativos. Por otro lado, Leticia y Pamela están trabajando en una línea más de perspectiva histórica, que es muy interesante, porque ellas hacen historia del derecho, y una primera cosa que nos que empezamos a ver a partir de ese trabajo es que en Argentina se reconstruye el tema del litigio en materia de derechos sociales basado en la estructura, el modelo norteamericano, el modelo de litigio de interés público, y se lee toda esa bibliografía y se piensa todo desde esa matriz. Y lo que Leticia ha descubierto en estos últimos años, que está revisando archivos,
es que hay como toda al margen de la tradición esta más norteamericana, que efectivamente existe, hay toda una tradición europea que viene del derecho laboral alemán en particular, que tiene mucho peso en lo que es la discusión sobre y la introducción del tema de los derechos sociales en la tradición argentina, ¿no? Por otro lado, otra línea de trabajo, la que estás un poco vos, así que no voy a hablar mucho de eso, tiene que ver con el impacto en otras ramas del derecho, de estos cambios de paradigma. Tenemos por otro lado un eje transversal de género, que está ahí a cargo de una tesista que está por doctorarse, que es importante, sobre todo en el contexto argentino al menos, es imposible dejar de lado la cuestión del género como un eje transversal, porque como les contaba antes, en ese contexto de crisis económica, lo que va a pasar es que de un modelo clásico donde es el hombre el que trabaja, con el tema del paro, con el tema de los despidos y la exclusión, se va a generar en la sociedad como un cambio de posición o de peso, y las mujeres van a empezar a ocupar un rol preponderante en cuanto al cuidado, digamos, y dirección y a la provisión, digamos, de recursos para la familia, ¿no? Y por último, y ahora ya dejo de hablar de generalidades, está el análisis y la trayectoria de los casos de litigios sociales, que es el tema que a mí el tema en el cual yo me dedico. Como antecedentes, digamos, de todo este trabajo, bueno, hice un recorrido que ahora que lo charlábamos con Diego es medio parecido, ya arrancamos con discusiones muy teóricas. Yo hice mi tesis en un grupo que se dedicaba a la filosofía política, ¿no? Leíamos Platón en griego y leíamos Heidegger y Nietzsche, y justo ese año el grupo estaba trabajando anarquismo, y bueno, hice la tesis sobre la distinción entre lo público y lo privado y lo que decían los anarquistas del siglo XIX respecto de eso. Era una discusión muy abstracta, ¿no? A mí me incomodaba un poco en ese momento. No entendía muy bien, pero bueno, era interesante. Me permitió repensar esto de la distinción entre lo público y lo privado. Eso se lo debo a mi director, tengo que reconocerlo. Pero bueno, después de hacer ese trabajo muy teórico, repensando el concepto de Estado, el concepto de lo público, el concepto de ciudadanía, el concepto de individuo, el concepto de mercado y cómo se van entrelazando, empecé a trabajar con Laura Clérico, que trabajaba ya Derecho Constitucional y Jurisprudencia y cosas como más bajadas a la realidad. Empezamos a trabajar en varios equipos de investigación, en particular proyectos UBASIT dirigidos por Laura y por Nancy Cardinó, que trabajaron sobre todo el perfil de los jueces, digamos, cómo la formación de los jueces y las trayectorias de los jueces impactaban en el modo en que se resolvían los casos de derechos sociales. En proyectos de investigación ya a cargo mío, trabajamos durante mucho tiempo el tema de líneas, va desde el 2010 más o menos, en 2012 estamos trabajando con un equipo analizando las líneas jurisprudenciales, ¿no? Esto también lo hablábamos hace un rato. Ya está muy discutido el tema de si el derecho a la vivienda, el mínimo vital y todo esto, y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué dicen los jueces y vamos a ver cómo impacta eso en la realidad. Y ahí encontramos como cosas interesantes que después querría compartir con ustedes. Y en el postdoc, que fue del 2010 al 2012, trabajé mucho el tema del litigio y el rol del litigio respecto del ejercicio de la democracia, ¿no? Porque es una discusión que estaba muy desarrollada ya en Argentina en su momento. El litigio era visto como contramayoritario, entonces como que toda solución democrática tenía que ir necesariamente por el lado del Parlamento, ¿no? Es una tesis vieja de Gargarella, bastante importante, pero lo que nosotros veíamos es que por el Parlamento había grupos que no había forma de que consiguieran que sus problemas fuesen visibilizados, ¿no? El Parlamento funciona, y está bien que funcione así, su estructura y su dinámica, funciona por grupos mayoritarios, grupos de peso dentro de la sociedad. Entonces grupos especialmente excluidos no tenían forma de entrar por ese lado. Aparecen lo que serían como nuevas minorías, no la clásica minoría liberal, ¿no? Que es un grupito dentro de la sociedad, sino minorías en términos de recursos simbólicos, ¿no? Por ejemplo, los desocupados o incluso el caso de género es bastante interesante, ¿no? Las mujeres son mayoría, pero simbólicamente durante mucho tiempo no fueron mayoritarias en la definición, digamos, de la agenda pública. Pero bueno, trabajando esos temas, tomé como marco teórico esto que presento ahí, digamos, esto lo voy a pasar un poco rápido también. Terminé trabajando sobre Alexis, su teoría del derecho y su teoría de la argumentación jurídica. Me resultó útil en su momento para entender cómo jugaba el examen el control de constitucionalidad, cómo lo podíamos llegar a entender. Alexis, no sé si están familiarizados con la doctrina de Alexis, más o menos. Sí, ¿no? Es duro Alexis, es duro.
duró. A mí lo que me interesa en particular es una tesis muy específica de él, que es la tesis de caso especial, que vincula la argumentación práctica con la argumentación legal y, bueno, permite conectar el principio de autonomía, que es un poco el trabajo que hace Sigman, pero para hacerlo así muy rápido, lo que hacíamos nosotros es, vamos a ver, acá está, ¿no? La forma de entender la intervención judicial sobre la determinación de los derechos sociales lo tomábamos en un sentido casi epistemológico, por llamarlo de algún modo. A ver, ¿cómo lo explico? En principio, el modelo de Alexis lo que nos permite entender es que, para empezar, hay una precedencia institucional, ¿no? La competencia para definir qué son derechos sociales, cómo se deben cumplir, cómo se interpretan concretamente, porque uno habla del derecho a la salud, pero en realidad nunca se habla del derecho a la salud, siempre es alguien que necesita, no sé, una bomba de insulina, ¿no? ¿Cómo se baja ese ideal de derecho a salud a una prestación concreta, a una posición jurídica, y se decide si el Estado va a garantizar o no esa posición jurídica concreta? En principio debería ser interpretado ¿por quién? Bueno, por las autoridades instituidas, ¿no? Está el Parlamento, está el Poder Ejecutivo, etc. En ese sentido lo entendemos en un esquema como medio popperiano, ¿no? El Parlamento propone una hipótesis de cómo debe interpretarse el derecho a la salud y arma una planilla, una ley, con las prestaciones básicas que tiene que haber. ¿Esa ley es válida, es legítima? Bueno, sí, pero del mismo modo que es válida o legítima una hipótesis científica. Es válida mientras no se pruebe que es insuficiente, mientras no se pruebe que no está bien justificada. En ese sentido, la vía judicial nosotros la entendemos como una posibilidad de revisión de las interpretaciones que hacen del alcance concreto de los derechos humanos tanto el Parlamento como la Administración. Eso nos tranquiliza un poco, nos permite sacarnos de encima esta discusión de si es contramayoritario o no es contramayoritario, nos permite meternos en detalles como más técnicos que son sumamente interesantes, ¿no? En general la discusión intervención judicial contra el Parlamento, contra la Administración, termina en este debate de, bueno, ¿y dónde está la democracia? Y quizá a veces no es una discusión acerca de dónde está la democracia, sino es como afinar detalles técnicos, ¿no? Por ejemplo, puede haber... afirmar que el alcance de un derecho solo lo puede definir el Parlamento es un poco eliminar en la práctica el principio de supremacía constitucional. Ahora, admitir que la Corte en cualquier momento puede revertir una ley, cualquier ley del Parlamento, tampoco sirve, porque entonces tampoco funciona el principio representativo. Pero cuando uno va a la jurisprudencia encuentra soluciones a este debate, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy conocido de derecho previsional en Argentina que se llama Badaro, donde la Corte entiende que una política pública de la Administración es inconstitucional, prestaciones jubilatorias, pero la Corte no avanza sobre esa política pública, no define una política pública. Le marca a la Administración, bueno, esta política pública no es buena, corríjala. Después, al año, cuando el Parlamento y la Administración no reaccionan y no hacen ningún cambio, ni justifican no haber hecho ningún cambio sobre esa política pública, recién ahí la Corte interviene y le dice, bueno, los índices y la política que tiene que desarrollar para garantizar los derechos constitucionales son estas. ¿Me explico? Sería como una versión, una especie de tercer camino entre esa bipolaridad entre la autonomía total de los jueces y la sujeción total a lo que digan las autoridades políticas, ¿no? Ese es como el marco teórico que usamos nosotros para entender este tema del litigio. Una vez que terminamos de resolver nuestra cabeza, al menos por el momento, hasta que se demuestre lo contrario, qué lugar juega el Poder Judicial y qué alcances más o menos puede tener dentro de todas estas discusiones que son el concepto del Estado Constitucional de Derecho, el concepto de derecho, el concepto de derechos humanos, etc. Dijimos, bueno, vamos a estudiar qué es lo que pasa con esto, ¿no? ¿Qué es esto del litigio de derechos humanos? Y tomamos un modelo haciendo de una noruega que se llama Siri Gloppen, que trabaja mucho con Gargarella, por eso es que nos termina llegando ese paper, que hace este modelo muy lindo, que ven arriba, la teoría, ¿no? Que registra, hay una suerte de conflicto, hay gente marginalizada dentro de la sociedad, después analiza cómo se moviliza esa gente, cómo es que llega ¿cómo decirlo?, cómo es que llega a verbalizar ese problema que tiene, a pensar ese problema que tiene en términos de derecho, ¿no? Y después, ¿cómo lo toman esto los jueces, ¿no? ¿Cómo lo resuelven? Después, en una tercera o cuarta instancia, estaría el tema de la ejecución de la sentencia, si es que se consigue una sentencia concreta, y después estaría el análisis del impacto de esa legislación. Bien.
En ese momento yo ya tenía como un grupo de investigación, entonces tenía como muchos estudiantes esclavos que trabajaban para mí y les podía decir, bueno, yo los soltaba y bueno, vayan, tomamos ejes, habíamos tomado vivienda, diversidad sexual, educación, migrantes, etcétera. Vayan y busquen, porque es un trabajo también muy complicado, digamos. Leer un libro de Dworkin y discutirlo es algo que puede hacer uno solo, pero leer un montón de jurisprudencia y un montón de informes fácticos es algo que no puede hacer un individuo. En ese sentido, bueno, fuimos ahí a ver qué es lo que había ahí afuera y encontramos estos problemas que les marco un poco en la parte de abajo de la diapositiva, ¿no? El conflicto, digamos, la situación de vulneración de derechos no está registrada, no se sabe muy bien, no hay estadísticas buenas y de hecho en los casos no se retoma o no necesariamente se retoma la problemática en concreto. Por ejemplo, se trabaja sobre la señora Kisber Castro, que es un caso muy conocido de la Corte Suprema Argentina, pero no se analiza la situación de vivienda de la población en general de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es como que aparece el conflicto, pero el conflicto, vamos a ver, está determinado por el caso paradigmático, ¿no? El caso paradigmático funciona como una suerte de anteojeras y todo lo que está alrededor no se estaría viendo. Por otro lado, cuando se analiza la recepción judicial, o sea, cómo es que estos determinados grupos se forman, toman conciencia de que tienen un problema que podría ser resuelto o no por vía judicial, también deja un montón de huecos, porque para empezar este modelo solo piensa en la resolución que toman los jueces, y los jueces que han decidido tomar las causas. Un problema empírico que encontramos muy importante es que no tenemos forma de registro, pues no hay registro alguno de cuántos expedientes hay presentados y cuántos efectivamente son procesados. Porque nosotros tenemos registro de las sentencias que salieron, con un poco de suerte, pero no tenemos registro alguno de cuánta gente presentó casos sobre esa temática, porque no hay acceso a esa información. Entonces, cuando uno se pone a hablar de la importancia o no, o el lugar que ocupa la jurisprudencia en la solución de este tipo de reclamos, ese dato, al igual que el dato de cuál es el conflicto fáctico en términos de incumplimiento de derechos, me parece a mí que son como datos importantes que con este modelo no están a la vista, ¿no? Y por otro lado, bueno, hay otros actores involucrados. No solo están las ONGs que se dedican al litigio estratégico, sino que, y esto lo vamos a ver después, hay un montón de abogados ahí dando vueltas que resuelven casos concretos. Tampoco aparece acá como en el centro de escena, aparece el Poder Judicial, pero en realidad cuando uno empieza a trabajar con estos grupos que se dedican a cuestiones de derechos sociales, lo que uno descubre es que en realidad el derecho es como una vía y en general nunca ha sido vista como la vía prioritaria. Es mucho más fácil ir a un ministerio y negociar alguna prestación social directamente con el ministro que ir por la vía judicial, ¿no? Y estas son formas de intervenir sobre la protección o la garantía de los derechos sociales que en este modelo nos parecía que quedaban un poco afuera. Por otro lado, otro problema que veíamos es que cuando se analiza la ejecución de las sentencias se pensaba en términos de políticas públicas genéricas, por decirlo de algún modo, lo cual en realidad era como problemático, porque a veces la sentencia marcaba una política pública o impactaba en la política pública, pero la mayoría de las veces no. El juez decide, en la Argentina la inconstitucionalidad se decide sobre el caso concreto, entonces, uno quedaba como con información deficiente o insuficiente, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando uno iba a discutir armaba una mesa sobre derecho a la vivienda en Buenos Aires, discutíamos el caso Kisber Castro. Y quedábamos todos muy contentos porque la Corte Suprema dice que a Kisber Castro, que es una señora, una migrante, desempleada, que vive en situación de calle, que tiene un hijo con una seria enfermedad, el Estado debe proveerle de una vivienda, ¿no? Pero la realidad es que la señora Kisber Castro, además de que escrituró el año pasado y el caso del 2012, esta sentencia no implicó un cambio en la forma en que la administración la política pública resuelve los casos de vivienda. Entonces terminamos discutiendo un derecho social, pero en realidad lo único que estamos discutiendo es un casito paradigmático, que en realidad tiene mucho perfil, ¿no? Es como tiene más perfil del que realmente tiene, ¿no? Tiene más impacto o menos impacto en la realidad del que realmente tiene. Y por último, otro problema grave que encontramos con este modelo basado o centrado exclusivamente en el modelo de litigio estratégico es que no hay datos serios, o no encontramos, por lo menos por el momento, datos serios sobre el impacto de la jurisprudencia en materia de derechos sociales para ningún país. Un poco antes, a principios de este año,
nos compramos un libro que habían editado Ciri Glopen y Gargarella y compañía sobre el derecho a la salud, que decían los títulos de los capítulos, bueno, sí, vamos a analizar el impacto de la jurisprudencia en materia de derechos sociales, y estábamos muy contentos, lo llevamos al seminario, lo había preparado un tesista, un becario, y bueno, él lo va a presentar en la reunión de grupo y me dice, bueno, no, en realidad no me explican acá. Entonces, dicen que no saben, dicen que no se puede medir. Entonces yo dije, bueno, no, lo leíste mal, se lo pido yo para leerlo. Y no, efectivamente, el artículo dice en el título que va a explicar el impacto concreto, pero en realidad no hay estadística y no hay datos. Y no se sabe si tanto casos sobre derechos sociales, se sabe que está ahí, se sabe que es importante en términos simbólicos, pero no se sabe realmente cuánto impacta, ¿no? Esto no significa que este modelo de litigio estratégico y compañía no sea un modelo que debe ser estudiado. Lo que nosotros registramos acá es que hay como ese modelo ya está estudiado, ya está muy discutido y hay un montón de huecos, digamos, en lo que es la teorización o el pensamiento, la reflexión sobre esta problemática del litigio de derechos sociales que está como subtrabajado. Así terminamos en este modelo anterior, ¿no? Acá en la recepción judicial, en este pasaje entre la gente y el registro judicial, empezamos a leer material sobre estos abogados, estos actores que permiten la traducción de la demanda al Poder Judicial. ¿Cómo estamos de tiempo? 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos tengo, perfecto. Empezamos a leer bibliografía sobre eso, empezamos a entender que quizás desde el derecho todos lo pensamos siempre del mismo modo, tenemos una idea de lo que es el derecho que quizás no es la idea que se tiene desde afuera, ¿no? Nos veíamos como con anteojeras. Entonces fue que fuimos a leer antropólogos y sociólogos a ver cómo se piensa, ¿no? Esto en Buenos Aires es como muy patente, el modo en que un estudiante de Derecho y un graduado en Derecho piensa su relación y la relación de la sociedad con el Poder Judicial es muy diferente al modo en que la piensa la sociedad, ¿no? Para un ciudadano común, presentar un amparo o ir al Poder Judicial es una cosa rarísima, muy extraña. En cambio, para nosotros en la facultad es como algo normal, ¿no? Está como... Nada, bueno, pensamos el derecho desde nuestro lugar, que es el de operadores jurídicos, y eso nos impide ver, me parece a mí, algunas cosas. En esos análisis empezamos a trabajar, sobre todo algunos trabajos de algunos franceses muy interesantes sobre el tema de la construcción del campo de los derechos humanos, qué se entiende por derechos humanos, cómo se litigan derechos humanos, cómo se piensan y cómo se construyen desde la academia los derechos humanos. Y encontramos que hay un proceso, ¿no?, muy interesante que se da entre la década del 70, 80 y 90, pero sobre todo explota en la década del 90, que tiene que ver con la profesionalización del campo de los derechos humanos, ¿no? Y esto también nos ilustró bastante los trabajos de historia del derecho. Originalmente los abogados que se hacían cargo, al menos en Argentina, de los derechos sociales eran laboralistas y eran en general militantes de algunas organizaciones, ¿no?, más políticas, menos políticas, de sindicatos y compañía. Y existe, parece ser, ¿no?, como una primera etapa en que el litigio de derechos humanos es introducido por activistas políticos y su capital, su prestigio le viene de su conexión con estas organizaciones, con estos espacios, con este trabajo concreto. En algún momento esos grupos van cambiando y se van profesionalizando, porque en realidad son activistas que van del territorio a la universidad, ¿no? Y en función de su prestigio político logran un lugar en la universidad. El tema es que los criterios de la universidad les empiezan a cambiar lo que sería el criterio de validación, porque estando en un sindicato, lo importante es si estuviste o no estuviste el día que hubo la huelga o el día que hubo tal enfrentamiento con la policía o lo que fuera, ¿no? Los criterios de validación son otros. En cambio, en la universidad los criterios de validación tienen que ver con la especialización, con la capacidad de resolver problemas, con la formación, con la trayectoria que tiene uno. Entonces se hace un proceso ahí un poco extraño en que se pasa de un abogado de derechos humanos muy ligado al territorio a un abogado de derechos humanos con otra trayectoria, lo que los antropólogos llaman un profesional de los derechos humanos, ¿no? Antes el recorrido del abogado litigante de derechos humanos era, bueno, trabajaba en un sindicato, vivía en un barrio pobre, trabajaba en algún sindicato con alguna organización, lograba algún espacio en la universidad y desde ahí utilizaba eso como herramienta para desarrollar el litigio en materia de derechos sociales. En la medida en que esos profesores o esos abogados, digamos, empiezan a ocupar estos espacios académicos y empiezan a formar gente, empiezan a aprovechar el espacio universitario para formar gente, se arma otro circuito completamente distinto,
y el abogado de derechos humanos, el prototipo de abogado porteño de derechos humanos, tiene que haber hecho un máster en Nueva York sobre derechos humanos. Y lo tiene que haber hecho, porque si no, no conseguís el trabajo en el CELS. Eso es como muy notable. Y eso, bueno, produce un cambio. Por un lado tenemos abogados que son muy profesionales y son buenísimos y pueden ir a la Corte Interamericana y pueden ir acá y allá y entienden un montón, pero están como separados, ¿no? Del territorio. Pasan cosas muy raras, que es que, por ejemplo, en este modelo de litigio estratégico se hace casting para elegir quién se puede... qué demandas se van a llevar a la justicia. No sé, ¿acá se dice casting? Es una selección, ¿no? Se entiende perfecto. Es como... Están más preocupados por conseguir el caso paradigmático, por conseguir el precedente que tenga mucho nombre, pero no tanto por cómo eso termina impactando. Obviamente acá hay un montón de matices, un montón de grises, no digo que esta gente lo haga de mala fe ni nada por el estilo, simplemente son las condiciones a las que te va llevando las transformaciones en el plano del litigio, ¿no? Entonces, analizar este tipo de cosas nos permitió, por un lado, descentrar el rol del Poder Judicial, ¿no? Y empezar a tratar de pensar los derechos sociales no solo como algo que ocurre cuando el juez escribe y publica su sentencia, sino ver qué es lo que hay alrededor de todo eso, que es muy importante, ¿no? Porque para entender por qué hay una sentencia en determinado sentido en un área como derecho a la vivienda, es útil entender cuáles son las políticas públicas en materia de vivienda y el modo en que los otros poderes del Estado procesan eso, ¿no? Por otro lado, nos permite retomar un poco la perspectiva de los afectados. Este es un problemón porque uno viene de... Yo había empezado a trabajar con Alexi, hace un momento con Sigman, esto de los derechos sociales, y decía, bueno, voy a analizar los derechos sociales y cómo los interpreta la jurisprudencia. Y los tenía todos separados en cajitas. Tenemos vivienda, tenemos salud, tenemos educación, y voy a elegir alguno y voy a trabajar sobre eso. Pero cuando uno empieza a trabajar sobre las sentencias y sobre los problemas concretos, resulta que no están separados en cajitas. Resulta que un caso, como por ejemplo el de Kisber Castro, es a la vez un caso sobre vivienda, es un caso sobre migrantes, es un caso sobre salud, es un caso sobre menores, es mucho más complejo. Entonces, esa cabeza de derechos separados no nos permitía entender bien qué es lo que está pasando con este tipo de jurisprudencia, ¿no? Y por otro lado, esto que me parece que es lo más importante, ¿no? Es contextualizar y redimensionar un poco la intervención del Poder Judicial. En Buenos Aires hay como un jurídico centrismo y litigio estratégico centrismo alrededor de los derechos sociales. Entonces estamos todos mirando a los jueces y pensando en los jueces y se nos escapan, me parece, otras aristas, no es que los jueces no sean importantes, pero otras aristas que son útiles para entender mejor este problema, ¿no? Algunas de los registros o de los datos preliminares que tenemos es, por un lado, una cosa muy importante para entender un litigio en materia de derechos sociales tiene que ver con el nivel de organización de estos grupos que se quejan, ¿no? Sí, nosotros lo que vimos, esto sobre todo unos de sí que trabajamos de 2012 hasta el 2015 casi, registrando, analizando distintas líneas, lo que vimos es que si hay una organización de ciudadanos, digamos, detrás, más o menos coordinada, que puede puede meter en la agenda pública, la argumentación jurídica se da de un modo. En cambio, si no hay un grupo que pueda intervenir sobre la argumentación, sobre la esfera pública o la agenda pública, la argumentación se da de otro modo, ¿no? Esto es importante sobre todo para la gente de nuestro grupo que trabaja como más encerrada en la sentencia y la argumentación constitucional y todo eso, porque un mismo argumento, si tiene un grupo detrás y ese tema está en agenda pública, se desarrolla de un modo, pero si ese tema no está en agenda pública, los mismos argumentos que quizá pesan en un caso no pesan en el otro. Por otro lado, una cosa notable que vimos, sobre todo trabajando un poco de historia y trabajando más en el territorio, es que no sería tan conveniente tener especialistas en derechos humanos para lo que es la efectivización de derechos sociales, sino que en realidad conviene sacar abogados comunes, abogados de matrícula que ejerzan el derecho. Esto es muy notable. La primera organización de derechos humanos en la Argentina, que es la Liga de Defensa de Derechos del Hombre, que es de principios desde ya el principio del siglo XX, aparece. ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción de abogados en las universidades. Antes el abogado, en 1905, 1906, eran pocos los que se recibían de abogados y iban a trabajar a determinados lugares dentro del Estado o dentro de determinados grupos económicos o lo que fuera, y tenían como posiciones muy concretas. Cuando la universidad, con todo este proceso que va a ser más adelante de reforma, se empieza como a ampliar, aparecen un montón de abogados. Todos estos abogados no son absorbidos, no pueden ser absorbidos ni por las élites ni por el aparato estatal. Entonces terminan operando y terminan trabajando
con estas organizaciones, con estos sindicatos y con estos otros espacios. Esto desmiente un poco, o por lo menos nos pone a repensar esta idea que es muy fuerte en Buenos Aires de que para defender los derechos humanos hay que ir a hacer un máster a Estados Unidos y que conviene tener poquita gente muy, muy formada, ¿no? Parecería ser que no, parecería ser que necesitamos otra cosa. Bien, por otro lado, nos permite redimensionar esto, ¿no? El caso paradigmático y el litigio estratégico que se estaba ocupando toda la escena en Buenos Aires en materia de derechos sociales, que en realidad es importante porque ocupa espacio y aparece la discusión y es más fácil hacer congresos en la facultad sobre el tema y plantear estas discusiones, pero no es todo en absoluto en materia de reconocimiento de derechos sociales. Hay un montón de cosas que no explica el litigio estratégico. Bien, y por otro lado, el rol del litigante de calle y de la defensa pública, esto también es muy importante, ¿no? Mientras como se discute en la facultad hoy en día el modelo de litigio, se está pensando, ¿vienen abogados de estudio grande que trabaja pro bono o vienen ONG que recibe financiamiento de embajadas y, no sé, fundaciones y cosas por el estilo? Pero no se ve que en realidad cuando uno va a leer la jurisprudencia y va a ver los casos, los que terminan llevando ese caso y terminan ofreciendo una respuesta por parte del Estado a ese tipo de problemáticas son abogados comunes que andan por ahí dando vueltas un poco desdibujados. Los sociólogos están empezando a trabajar en este abogado que se dedica al litigio de derechos sociales. Y por otro lado, otro actor que es fundamental, que es la defensa pública, ¿no? La defensa pública juega un rol preponderante en la garantización de los derechos sociales. Esto es evidente cuando uno discute vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es importante porque ahora se están produciendo cambios en las perspectivas sobre política pública y estos cambios están motorizados desde parte de la universidad o parte de la academia, basados en este modelo de litigio estratégico. Entonces se está pensando en sacarle competencias a la defensa pública y trasladar recursos a generar estos abogados y estos espacios que se dedican al litigio estratégico. Pero en realidad cuando leemos vemos que en realidad la defensa pública es fundamental, ¿no? Y eso me parece que como científicos del derecho, como dogmáticos o como gente que está en la obligación de producir conocimiento sobre el tema, es importante, ¿no? Se va a tomar una decisión política, que la tienen que tomar los políticos, respecto de cómo se favorecen más o menos o cómo se lleva adelante una política pública en materia de derechos humanos, y lo que nos parece decirnos a nosotros la evidencia es que se está tomando sobre datos sesgados, por lo menos, ¿no? Y el último tema, que también lo hablábamos recién con Diego, es la importancia de las dogmáticas especiales, ¿no? Se discute mucho sobre, como decíamos hoy, el rulo del rulo y el concepto del Estado liberal y el Estado democrático y la dignidad humana y qué sé yo, pero al final del día lo que produce un impacto concreto en la población es que aparece un abogado que es capaz de preparar un escrito de demanda y obligar a una obra social a entregar una bomba de insulina, ¿no? Y ese tipo de dogmática, que es sobre todo el derecho administrativo, del derecho privado, de las ramas concretas del derecho, termina siendo como muy importante si uno realmente quiere pensar la efectivización de los derechos sociales. No es todo tanto como filosofía política, derecho constitucional. Esas discusiones están muy bien y están por ahí, ¿no? Pero nos parece importante como iluminar esta parte. Bien, y creo que, bien, ahí estamos. Bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado, creo que estoy en tiempo. Y nada, abierto a preguntas, y críticas y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias.